En la segunda mitad del siglo XV, los artistas italianos van a generar una agitación tan importante que se va a extender por toda Europa. Sus interpretaciones subjetivas sobre las Santas Escrituras y la incorporación de fragmentos de la realidad en sus obras van a dejar atrás al arte medieval. Las ciudades, conformadas por burgueses y comerciantes, van a comenzar a ganar en importancia por sobre los palacios feudales. Artistas, artesanos y trabajadores se van a comenzar a organizar en gremios para defender sus propios intereses y poder negociar de mejor manera sus productos y obras de arte. Pero la incorporación de los artistas a dichos gremios no va a ser una tarea sencilla. Ellos deberán demostrar que son maestros en su arte, que tienen solvencia para poder llevar adelante un taller e incorporar aprendices. Estos aprendices van a tener como tarea representar personajes secundarios, vestimenta, fondos, también preparar los colores y los soportes. El arte nuevo comienza a abrirse paso, pero lo viejo todavía se resiste. Todavía hay artistas que mantienen las formas del gótico internacional. Un ejemplo de esta transición es Fra Angelico. En su pintura La Anunciación del año 1440, nosotros podemos ver cómo los personajes todavía parecen representados de manera frontales y plana, con algunos delicados rasgos de volúmenes en sus rostros, en sus manos y en los pliegues de su ropa. Pero lo que no podemos negar es la utilización de la perspectiva a la hora de representar el fondo. Otro artista es Paolo Uselò. Él representa una de las tantas batallas que llevó adelante la poderosa familia comercial Medici, y en esa representación él va a representar a los caballos, a los jinetes, con sus lanzas, todo de una manera muy rústica, como si fuesen tallados en madera, como si fuese una gran maqueta y títeres que son de alguna manera manejados por un gran maestro. Pero Useló de alguna manera va a sentir las necesidades o cómo se va imponiendo el nuevo arte y representa a un soldado tirado en el piso en perspectiva, en un escorzo que de alguna manera nos va a dar lugar a las intenciones de la aplicación de las leyes de la perspectiva en el cuerpo humano por parte de Paolo Uselot. Pero artistas que de alguna manera van a incorporar ya la perspectiva de manera magistral y la anatomía de carácter realista con todos sus volúmenes, en tanto en la representación de los cuerpos como en la vestimenta, va a ser Andrea Mantegna y Piero della Francesca. Ambos artistas van a incorporar algo que los artistas del medioevo no le habían prestado atención o habían dejado de lado, que es la realización de volúmenes a través de luces y sombras. Llegados fines del siglo XV, lo vamos a encontrar con uno de los artistas más significativos, que es Sandro Botticelli. Él va a resolver una de las problemáticas que se le había presentado al artista del Renacimiento, que era mantener la composición equilibrada a la hora de incorporar una gran cantidad de elementos del mundo natural. Este desafío él de alguna manera lo resuelve de manera magistral. Él para hacer su obra, una de sus obras más significativas y también significativa para el Renacimiento, que es el nacimiento de la Venus, va a tomar como temática justamente un mito y no un pasaje bíblico. En esta obra, si nosotros vemos con detenimiento, vamos a ver que él se permite ciertas licencias en la deformación de la anatomía. Un cuello demasiado extendido, los hombros demasiado caídos y el brazo izquierdo también con una leve extensión que sale de los cánones clásicos en cuanto a lo que tiene que ver con la anatomía humana.
pero todo esto queda subordinado a un todo. Y esta obra gana en belleza y estas pequeñas licencias que se da el artista la pone en función de un todo que termina siendo la obra de arte. Uno de los inventos importantes en esta época va a ser la imprenta. Nosotros vamos a ver cómo va a revolucionar las comunicaciones, cómo se van a comenzar a socializar las ideas, los pensamientos y las fuertes críticas que va a tener el Vaticano por sus abusos de poder y también sus grandes despilfarros económicos van a ser fuertemente cuestionados y de alguna manera la imprenta va a cumplir una función muy interesante a la hora de socializar y masificar esta crítica que va a generar uno de los movimientos que va a ser bisagra en Europa, que va a ser la reforma que va a llevar adelante Lutero en Alemania. Tengamos en cuenta que estamos justamente en una etapa de grandes revoluciones, lo que se denominó la conquista de América, que tiene que ver también con todo este auge del capitalismo y las necesidades de nuevas rutas. Ahí vamos a tener que Europa, que estaba también en una situación no de privilegio por sobre el mundo oriental, comienza a extender todo su territorio en base a la esclavitud de los nuevos pueblos originarios americanos y el saqueo del oro lo va a comenzar a que Europa se potencie y se transforme en una nueva potencia mundial. O sea, Europa se va a extender territorialmente y económicamente a partir de la conquista de América. Esto va a ser un hecho también muy significativo. Pero la imprenta, volviendo nuevamente, también va a generar una nueva forma de arte, que es el grabado. El grabado va a socializar la imagen entre el pueblo. Ya llegado el siglo XVI, vamos a ver que van a aparecer los artistas más conocidos, o tal vez los más significativos, más famosos del Renacimiento, como ser Leonardo da Vinci, Tiziano, Rafael, hasta el mismo Miguel Ángel. Leonardo da Vinci se va a desarrollar o va a comenzar sus primeros pasos en el taller de Andrea del Verrocchio. Él va a ser un escultor, un artista muy importante en su momento y va a ser un monumento, una escultura dedicado a Bartolomeo Coloni, que era un general que no muy importante por las batallas que libró, pero lo importante va a ser la obra que va a realizar Andrea de Verrocchio. Andrea de Verrocchio en su obra va a reafirmar todo su conocimiento sobre la anatomía humana, sobre la anatomía del caballo, y se va a ver claramente los rasgos, los músculos, hasta las venas del personaje en su rostro, así también como la perfección que va a lograr en la anatomía del caballo, ¿no? Realizado. Andrea del Verrocchio va también a demostrar sus conocimientos sobre la obra de Donatello. Leonardo va a comenzar a aprender en el taller de Verrocchio distintos tipos de técnica, va a comenzar a conocer las leyes de la anatomía, las leyes de la botánica, el conocimiento también de los animales, las distintas especies de planta, el uso del color, va a perfeccionar las leyes de la perspectiva y de esa manera se va a transformar en un gran artista que va a unir fundamentalmente sus conocimientos científicos, matemáticos con el arte. Leonardo da Vinci va a hacer varios escritos, va a escribir miles de páginas y lo va a hacer de una manera muy particular, teniendo en cuenta el monitoreo que tenía la Iglesia por sobre la cultura y sobre todo tipo de
desarrollo científico, que siempre la Iglesia se opuso, siempre hubo una gran lucha entre el conocimiento religioso y el conocimiento científico. De esta manera, Leonardo va a escribir de una manera muy particular, como dijimos, va a escribir al revés, y solo se podrá conocer lo que escribió si ponemos un espejo y de esa manera desde el reverso poder leer lo que él desarrolló en su escritura. Él va a dejar un concepto muy significativo, que es que el sol no gira, el sol no se mueve. Eso se va a adelantar a las visiones tanto eh, de Galileo eh, como de otros pensadores científicos que veían, como Copérnico, no recordaba el nombre, como tanto Copérnico como Galileo, se va a adelantar a su visión diciendo que el Sol no gira. Tengamos en cuenta que Copérnico fue muerto por la Inquisición y Galileo fue obligado a rectificar su teoría sobre la visión heliocéntrica, ¿no? Que la Tierra gira alrededor del Sol. Eh, Podemos decir que Leonardo da Vinci desarrolló el arte a través de la ciencia y con un concepto aristotélico en el cual el arte es conocimiento. Tengamos en cuenta que Aristóteles decía que el arte es conocimiento poético. Bueno, para Leonardo el arte es conocimiento y él le da mucha importancia a la vista como uno de los órganos superiores, uno de nuestros sentimientos superiores para él va a ser la vista. En su tratado de pintura va justamente a llegar a esa definición, ¿no? Entonces va a estudiar los fenómenos ópticos de una manera muy profunda, todas las leyes todas las leyes ópticas y los usos del color, etc. Leonardo da Vinci también va a ser utilizado por, eh, por estos eh, burgueses. Él va a trabajar para Borgia, que, que le va a pedir que haga armas, le va a pedir que genere también trincheras o distintos tipos de armamentos que le permitan también tener su supremacía por sobre otras ciudades, ciudades-estados que eran en ese momento los burgos. Bueno, Leonardo da Vinci nosotros vamos a ver, a analizar dos obras que son muy significativas. Una es La Última Cena, donde los personajes se van a disponer de a tres con la centralidad de Cristo, ¿no? Que él elige el momento que Cristo anuncia que va a ser traicionado por uno de sus apóstoles. Bueno, los personajes van a estar distribuidos o en grupo de tres y cada uno va a tener un efecto distinto por sobre las palabras del maestro. Se va a ver la subjetividad de cada personaje y cómo impacta subjetivamente en cada apóstol el anuncio de Cristo de que alguien lo va a traicionar. Esta obra se realiza en el comedor de una iglesia y vamos a ver claramente que el uso de la perspectiva a nosotros nos va a generar la sensación óptica de que hay otro espacio, es como que hay una extensión y otra habitación y otro comedor al lado del comedor donde fue emplazada la obra. Eso lo hace justamente con una aplicación perfecta de la perspectiva, incluyendo la subjetividad de cada personaje en su obra. Esas van a ser dos características fundamentales de La Última Cena. La otra obra significativa es el retrato de Lisa, conocida como la Mona Lisa.
ahí en esa obra él va a incorporar un elemento fundamental que es el esfumato. El esfumato le va a permitir cierto magnetismo tanto en la mirada como en la sonrisa. El esfumato es ese sombreado que va a lograr cuando finalizan los ojos y en las comesuras de su boca, fundiendo las líneas a través de las sombras, ¿no? En el rostro. Eso va a generar cierto enigma en la mirada y en la sonrisa de Lisa. También otra característica va a ser el uso de la perspectiva atmosférica, cómo los colores se van degradando en la profundidad. Todos estos elementos de Leonardo da Vinci van a estar puestos al servicio de un arte realista, de un arte naturalista, pero por sobre todo un arte que genere una sensación y una percepción que al contemplarla sea totalmente impactante, ¿no? Que conmueva. Para Leonardo da Vinci el arte no era simplemente una copia de la realidad, sino que tenía que conmover, ¿no? Estaba ese aspecto creativo por parte del artista y eso lo deja muy claro en su tratado de la pintura. Otro artista florentino importante va a ser Miguel Ángel, que va a ser contemporáneo de Leonardo da Vinci. Van a compartir la ciudad por momentos. Si bien Leonardo se va a mover de Milán a Florencia y en su última etapa va a formar parte de la corte de Francisco I en Francia, pero van a haber momentos en que van a convivir en Florencia con algunos recelos, algunas idas y vueltas entre ambos. Pero a Miguel Ángel lo vamos a estudiar cuando veamos el manierismo, que es el movimiento que continúa después del Renacimiento.